El futuro es ahora. Sabemos que muchas empresas y pymes venden a través de páginas web, de apps y muchas otras tecnologías, y que gracias a estas ventas van a poder recolectar información muy útil para su negocio y para poder generar una mejor experiencia al cliente. Quédate en este programa y te vamos a enseñar de qué estamos hablando. Sabemos que el activo más importante de una empresa, de una pymes, es la información o la data. Y el día de hoy vamos a aprender cómo utilizar esa data de forma positiva para poder generar experiencia al cliente, una mejor experiencia al cliente a su negocio y así hacer crecer su empresa. Para eso, el día de hoy nos acompaña Johan Barrantes. Johan, ¿cómo estás? Hola, qué gusto. ¿Bien y vos? Bien, por dicha. Gracias por estar acá en La Nota, con olvidarnos toda esta información tan valiosa. Con mucho gusto. Johan, para iniciar, y vamos a ubicarnos un poco en el tema. ¿Qué es experiencia al cliente? Experiencia cliente trata de todas las interacciones que tienen las empresas con los clientes. Y a la hora de hablar de cliente, debemos de decir que cliente es cualquier entidad que no sea yo como empresa. Eso lleva desde lo que es la compra con los proveedores, las ventas y trámites postventa. Esto sin importar el canal de atención. Es correcto, Monse. Actualmente las empresas hacen grandes esfuerzos para atender al cliente por medio del canal donde ellos se sienten más cómodos. Eso incluye canales de atención como las agencias, las apps, la página web, call center, inclusive atención hasta la puerta de su casa. Bueno, Johan, estamos hablando de muchos canales y de muchísima información. ¿Cómo hacemos para simplificar esta información y poder generar esta mejor experiencia al cliente que bien decías al principio? Esto que indicas es muy importante. La mejor forma para resumirla es por medio de base de datos. ¿Y qué es una base de datos? ¿Cómo lo podemos explicar? La gente normalmente se asusta al escuchar el término base de datos. A mí me ha costado mucho explicarle a mi familia y amigos a qué me dedico. Yo les comento que es como hacer cuadros, donde tenés filas y tenés columnas. Una fila se trata de un registro de información, el cual va a tener tantas características como columnas tenga. Cada columna va a ser una característica que va a hablar sobre ese registro que estamos observando. Y esto que estás hablando de la base de datos, de las columnas y de los registros, ¿cómo lo podemos llevar a un ejemplo hacia una pyme, hacia una empresa? Bien, asociándolo también al tema de experiencia cliente, podríamos decir que un registro es una observación que tenemos de una interacción que está teniendo el cliente con nuestra empresa. Podríamos decir que ese registro tiene como primer característica el género, masculino, femenino. También tiene como segunda característica el canal por el que fue atendido, luego el tipo de trámite que realizó, si fue una consulta, si fue una venta, si fue la compra de un producto adicional a lo que ya tiene, y si al final resolvió su necesidad por medio de esa interacción que tuvo con nuestra empresa. Entonces, Johan, es muchísima información la que tenemos que poner, todo eso es en una sola base de datos. Generalmente las bases de datos se dividen por temas. Por un lado se tiene la información del género, por otro lado la de los trámites que realizan los clientes y así sucesivamente para cada uno de los temas. Entonces vamos a tener que consultar en las diferentes bases de datos que va construyendo el negocio. Es correcto. Se va a tener que ir consultando una a una todas esas interacciones y cada una de esas características para tener una base de datos fuente para poder calcular el indicador de experiencia cliente de la empresa. Entonces, al tener esta base de datos madre o general, por decirlo así, el negocio va a poder tomar decisiones para mejorar su experiencia al cliente, ¿es así? ¿O cómo sería? Sí, es correcto. La base de datos te sirve como fuente principal para generar un indicador. Ese indicador va a ser comparable en el tiempo y te va a decir si las acciones que estás tomando son las adecuadas para mejorar la experiencia del cliente. ¿Cada cuánto deberían estarse actualizando estas bases de datos? Deberían de estarse actualizando todos los días. Más aún así no se van a generar acciones todos los días en pro de ir generando una mejor experiencia cliente y no se puede tampoco garantizar que una acción implementada hoy nos va a brindar un resultado inmediato en la mejora de ese número.
Entonces, para esos casos es preferible hacer mediciones mensuales. Entonces es importante que las empresas crean su propia base de datos y así tomar decisiones conforme pasa el tiempo para mejorar su experiencia al cliente. Johan, ¿alguna recomendación final para este tema? Sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que darle un gran uso a nuestra información, que es un activo muy valioso que tenemos, con el que contamos y que muchas veces no se le hace uso. Y una de las grandes aplicaciones que podemos darle es el generar un indicador de experiencia cliente. ¿Y cuál es la otra recomendación que les puedo brindar? Es que den seguimiento a ese indicador mes con mes para valorar el impacto que tienen esas acciones de cara al cliente para mejorar la experiencia cliente de la empresa. Perfecto, Johan. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Esperamos que haya sido de mucha ayuda esta información para todas aquellas personas que tengan una empresa, una pyme y que puedan utilizarla para bien y poder mejorar la experiencia del cliente, como bien nos decía Johan. Muchas gracias y los esperamos en el próximo programa de La Nota Colby.